Hola, bonitas, ¿cómo están? Hola, Rola Flor. Bueno, hola para todos, mucho gusto. Yo antes de arrancar quiero decirles muchas gracias a tanto a Meraki como a Sistema B por la confianza. Me encanta, estos temas son, siempre los temas me apasionan, entonces me encanta estar acá, gracias. Y a ustedes también por la confianza en dejarme ser quien les haga preguntas. Dicho lo cual, me presento muy brevemente. Mi nombre es Celeste Giardinelli, como les dijeron, soy periodista en temas de ciencia, tecnología y también en temas de sostenibilidad. Trabajé mucho tiempo para Greenpeace y además de eso cofundé una organización de educación ambiental junto con mis amigos que se llama TECOA, donde Ro ha participado, de hecho, en algún momento. Y bueno, eso es el tema de mi interés y como persona de la nueva generación, como persona de mis 23 años, también se lo digo a todos los empresarios, a las juventudes nos importa que las empresas que consumimos y con las que estamos se involucren en estos temas. Dicho lo cual, con las estrellas. Muy bien, como todos saben, estamos en Julio Sin Plásticos, un poco lo que nos convoca hoy, y ellas dos trabajan en empresas y organizaciones que representan para la Argentina, pero en general para la sociedad civil, un poco esta esperanza de que el mundo, incluso en esta urgencia que tenemos con los plásticos, quizás hay cosas que se pueden hacer para que el mundo no se vaya al despiole. Quiero arrancar preguntándoles a ambas cómo describirían la manera en que sus organizaciones enfrentan el problema del plástico. Perfecto, bueno, gracias. Nosotras venimos a trabajar mucho tiempo en gestión de residuos. Con Tati trabajamos mucho tiempo en reciclaje, gestión. Yo también tengo otro proyecto que es Darabi, en el que reutilizamos y damos una segunda vía a materiales de descarte. Y después de mucho tiempo de trabajar ahí, entendimos que hay materiales que quizás no tienen un feliz reciclaje o reutilización. Nos parece súper importante el reciclaje, pero creemos que no es suficiente. Hoy en día se recicla el 9% del plástico que se genera. Es muy poco, los sistemas de gestión no dan abasto. Entonces, la forma en la que trabajamos desde Amplastify desde el inicio es ver cómo podemos hacer para evitar esos plásticos innecesarios. Entonces, trabajamos en el rediseño de productos, sistemas, operaciones y servicios. También acompañamos políticas públicas para reducir el uso de plástico, para cambiarlo. Y siempre cuando hablamos de rediseño, hablamos de rediseño de sistemas, para que una vez que ese plástico se eliminó, no se vuelva a utilizar. Ese es nuestro enfoque, como al principio de la cadena, bien aguas arriba. Perfecto. El nombre de Amplastify en español es desplastificar. ¿Cómo definirías desplastificación? Desplastificar es la acción progresiva de minimizar el uso de plásticos descartables de manera sistémica. Esa definición la hicimos con nuestro equipo en colaboración, porque es una palabra que inventamos y que nos parece fundamental, así que tenía que tener una definición que todavía no está aprobada por la Real Academia. Bueno, vamos para el lado de Flor. Hay una importancia en minimizar el plástico. Sin embargo, el reciclaje, que también es la palabra que más se escucha en el mundo empresarial, es importante. Entonces, ¿qué significa y qué lugar ocupa hoy el reciclaje en este escenario para ustedes en GEA? Siguiendo lo que comentaba Ro, es verdad que el reciclaje es el último eslabón, es la cadena. La realidad es que justamente es clave porque todos los plásticos, hablando puntualmente de plásticos, que se generan solamente un 9% en el mundo, un 9% es lo que se recicla. En Argentina aún menos. Entonces, me parece que ahí está la respuesta de por qué hoy es clave y va a seguir siendo clave el reciclaje durante muchísimos años, porque lamentablemente la generación de residuos es a diario y lamentablemente cada vez crece más en vez de reducir más, cada vez generamos más cantidad de residuos y más cantidad de plásticos. Desde GEA, puntualmente lo que hacemos es acompañamos a los grandes generadores de residuos y a las grandes industrias, organizaciones a reciclar y a recuperar los residuos, todo tipo de residuos en realidad, no solamente plásticos, sino bueno, cartones, papeles, aluminio, etcétera, para justamente reducir la cantidad que se envían a relleno sanitario. Y lo trabajamos garantizando que todos los residuos que retiramos vuelvan a la economía circular y puntualmente con el plástico fabricamos y producimos madera plástica hecha 100% con plástico recuperado.
y me parece que la clave está en poder producir productos que sean de larga duración. O sea, cuando hablamos de reciclado de plásticos, es que vuelvan a la economía circular, pero que tengan una larga vida útil y duración. En caso de que alguien no conozca qué es la madera circular, ¿nos puedes contar algún uso particular que ya le hayan dado a su producto? Sí, claro. Nosotros fabricamos tablas, postes y listones de diferentes medidas y colores. Mayormente se utilizan para lo que es fabricación de decks, de mobiliario urbano, bueno, siempre para exterior, juegos de jardín, mesas, reposeras, y también se usan para todo lo que es construcción de todo tipo, alambrados, cercos, etc. O sea, todo lo que está en la intemperie, justamente porque la madera plástica, al ser de plástico, no requiere mantenimiento y tiene una larga vida útil versus la madera tradicional que proviene de los árboles. Fenomenal. Si bien hoy vinimos a hablar sobre soluciones locales y hacia allá vamos a hacer un poco una mirada global. ¿Cómo dirían que las sociedades del mundo se relacionan con el plástico hoy? ¿Y cuáles son las principales ideas a desarmar respecto a la relación que tenemos las personas con el plástico? Bueno, nosotros siempre decimos que la relación humana con el plástico está fuera de control. Cada uno de nosotros a nivel global consume 45 kilos de plástico, nos parece mucho. Y si hablamos de la OCDE, que es la Organización Global de Países como para el Desarrollo, generalmente del norte global, consumen 156 kilos por año. Es muchísimo, hay una relación. Y bueno, y en Latinoamérica consumimos 46. Como que hay una clara relación entre el desarrollo y el ahora puedo usar plástico descartable. Entonces, eso es algo para ver si lo podemos cambiar, porque bueno, desde nuestro lugar tratamos de evitarlo y nos parece que es una visión de desarrollo errada. Hay muchas cosas en las que el plástico descartable es totalmente necesario, como, no sé, medicina, por ejemplo, ¿cómo hacemos? Y hay algunos empaques que son muy difíciles de cambiar, pero bueno, creemos que hay soluciones que están empezando a crecer y que hay operaciones que se pueden cambiar para reducirlo, pero creemos que está fuera de control. ¿Y desde su mirada, Flor? Y desde la mirada de reciclado me parece que la relación que tenemos es, total, esto se recicla, o sea, todo el plástico que consumimos a diario, y como está muy en auge el tema de reciclado y hay mucha desinformación de qué plástico se recicla, qué plástico no se recicla, pues lamentablemente la mayor cantidad de plásticos de nuestro consumo diario, que tiene que ver con todo lo que son plásticos de un solo uso y plásticos descartables, el reciclado es totalmente complejo, y sobre todo en Argentina. Y creo que por ahí la tranquilidad como consumidor es decir, esto lo uso y lo descarto porque se recicla, ese por ahí es lo que no nos ayuda a reducir la cantidad de consumo plástico. Y tampoco por ahí también la falta de entendimiento del daño que provoca el plástico al ambiente, a la salud, a la flora, a la fauna y a la salud de los propios seres humanos. Total. Y esto me interesa mucho la perspectiva de Gea, porque hay como dos alternativas y los dos son extremas. Está el que dice, total, esto se recicla, entonces usa todo y lo pone todo en una bolsa verde y después lo lleva a reciclar, si es que lo lleva a reciclar. O el que dice, pero ¿de qué sirve poner todo en una bolsa verde si realmente no va a ningún lado? Y hay mucho. Con historia súper breve, pero hace un tiempo me tocó hacer un video para las redes yendo a un centro de reciclado y la respuesta que más me llegó es, ¿posta sirve de algo? Un poco cómo compiten, o sea, cómo le responden a esos dos extremos. Sí, a ver, la realidad es que está el mito de que para qué separo si no se recicla. Nosotros, bueno, GEA hace 10 años que se fundó y siempre decimos que los circuitos de reciclado funcionan, o sea, realmente se recicla, pero el tema es también qué separo, cómo separo y a dónde lo llevo. O sea, si yo solamente mi tarea está en separo en casa y no sé qué va a pasar con la bolsa verde, ni a quién se la doy, depende de dónde vivo, si mi municipio separa, si se la entrego a algún cartonero, si la llevo a algún punto verde, ahí está, o sea, mi responsabilidad llegó hasta el momento que yo separé, que no está mal, pero bueno, muchas veces esa bolsa sí lamentablemente termina en un relleno sanitario o en un basural. Perfecto. Sí, yo solo para agregar, esta cifra del 9% que decía al principio es una cifra que no nos gustaba decir, porque nos parece que desestima o desincentiva el reciclaje, y es fundamental.
Pero a veces, como pasaban estas cosas, de que no se terminaba de reciclar, le empezamos a decir como para tener conciencia de que no llega a ser tanto y que cuando uno dice yo reciclo, no, tu municipio con suerte termina de gestionar el residuo, pero muchas veces no tiene ese destino final más feliz y circular. Entonces es importante eso, ¿no? Como tenerlo en cuenta y seguir reciclando. No decimos que no estamos en contra, pero hacerse cargo de que hay cosas que uno puede evitar directamente. Sí, después tenés el otro extremo que comentabas vos, como el caso de los que son fanáticos en el reciclaje, y tenés el tema como las famosas botellas de amor o ecobotellas, que fue un tema que se hizo súper masivo, que yo desde el día 1 que aparecieron las botellas de amor nunca las recomendamos. Y hoy tenés ese caso de mucha gente que empezó a llenar las botellas de plástico y que hoy no saben dónde acercarlas. Por eso siempre como el consejo es de ir de atrás para adelante. Primero busco dónde llevar a reciclar, qué realmente se recicle y después lo empiezo a separar. Eso me da el pie, antes de avanzar otra vez más específicamente hacia el trabajo de sus organizaciones. Hay un tema con esto, fíjate cómo a medida que vamos hablando, la conversión es un poco desde lo individual, desde el que yo separo en mi casa y que lo pongo en mi bolsa verde. Justo acá estamos frente a gente que representa a empresas grandes. Por ahí te invito a Ro, las invito a las dos a responder un poco la diferencia y la importancia del rol de las empresas en estas cosas cuando hablamos del plástico, por encima incluso de las buenas voluntades individuales. Sí, nosotros siempre hablamos de cambio sistémico y ahí involucramos a todos. Nos parece que el problema no es, lo tienen que cambiar las empresas, no, lo tienen que cambiar las personas con buena voluntad y granitos de arena, no, lo tiene que cambiar el gobierno con políticas públicas. Nos parece que tiene que ser un sistema que tiene que cambiar. En cuanto al rol de las empresas, en nuestro trabajo en particular, trabajamos mucho en concientización, en empezar a entender el problema, ¿no? La dimensión del problema, porque no todos saben que el resultado de toda esta cuestión es que hay 19 millones de toneladas de plástico que entran a los océanos todos los años. Es muchísimo, o sea, no lo puedo ni dimensionar. Entonces, lo que hacemos es trabajar en esa parte más cultural, pero luego siempre tratar de pasar la organización, porque lo que buscamos es, en ese cambio sistémico, es que quien va a un supermercado o quien elige algún producto o quien, no sé, trabaja en una empresa, no tenga que tomar la decisión si usar o no usar plástico, que eso ya esté integrado al sistema, que ese producto ya no tenga plástico o que tenga menos por lo menos. Entonces, en esas decisiones que ya no tienen que suceder, en ese cambio inconsciente, como decimos, creemos que está la posibilidad de escalar esta solución. Pero para eso el diseño del cambio tiene que ser sistémico. Y no confiar solamente en las voluntades individuales. Si bien nos parece súper importante, por eso hacemos esta campaña Julio sin plástico, para que estemos al tanto, para que cada uno lo experimente y a través de la experiencia pueda luego tomar mejores decisiones con esta nueva mirada. Pero siempre pasar como a la parte sistémica, ¿no? Bien, arranquemos, vamos a ir un poco a profundizar sus respectivas estrategias, pero antes hay unas imágenes de una encuesta que hicieron quienes se inscribieron al evento. Recordarán que votaron, les hicieron una pequeña encuesta, a ver si están, tal vez no, ahí va. Sí, ahí va. Mostramos los resultados y después les hago las preguntas y tengan esto en consideración. ¿Qué grado de avance tiene tu organización en relación a la reducción del uso de plásticos descartables? El 58% dice que ya comenzamos a hacer cambios en algunos procesos o productos. Un 5% reconoció que aún no han abordado esta temática. Y un 18 y un 14 dicen, contamos con una estrategia, hemos identificado el problema, pero no iniciamos acciones. Y otro. Bueno, a responder el otro. Y después tenemos una segunda que dice qué es lo que más les cuesta o preocupa hoy respecto al plástico en sus operaciones o productos. El 50% contestó que otro. 49%. Pero el 30% dice no encontrar una alternativa de reducción. Yo creo que acá estamos ante las dos personas perfectas para responder esto. Entonces voy a preguntarles, cuando trabajan con empresas, cuando desde sus organizaciones trabajan con otras empresas, ¿cuáles son los principales obstáculos para reducir el plástico? Bien. Bueno, creo que estamos frente a respuestas de empresas que están involucradas con la temática también, porque no nos pasa estos números de que haya tantas empresas que ya estén involucradas, que era la primera pregunta, es algo que no suele pasar. Y los primeros desafíos que tenemos, bueno, tienen que ver un poco con eso, con no saber cómo abordar el problema y no encontrar la alternativa de reducción. Para eso estamos acá, después me buscan. Pero tienen que ver primero con el tema de entender la problemática, por eso siempre empezamos trabajando con el cambio cultural,
Pero después nos cuesta bastante hacer el switch a empresas que se animen a ir un paso más allá. Quizás porque tienen ese preconcepto de que no encuentran una alternativa de reducción que sea viable. Pues son empresas, tienen que funcionar, triple impacto, como decía antes Nati. O sea, no podemos cambiar algo que después no sea sostenible porque es imposible a nivel costos. Entonces, siempre como dar ese paso de lo que es más cultural a meternos en las operaciones, en los productos, es más complejo. Hay empresas con quienes lo hacemos y esas empresas, que también ahora estamos en un momento en el que cambió bastante la agenda y algunas de estas temáticas de sustentabilidad quedaron como pospuestas. En el caso del plástico se nota mucho la diferencia. Las empresas que se animan y lo están haciendo porque realmente lo ven como una temática de fondo que tienen que trabajar. Sea por un tema de costos que lo pueden mejorar cambiando, o sea que puede ir en paralelo con un beneficio económico, y también que sea por un tema de propuesta de valor. Hay empresas que tienen un alto compromiso con la sustentabilidad y ya hay una audiencia, como decía Celes, que no puede entender que estén tan relacionadas al uso de plástico descartable. Confirmo. Y que a la vez estén diciendo que son sustentables. Entonces, esas empresas lo ven como una amenaza. O por legislación, hablamos un poco de normativas antes. Y ahí sí es cuando se meten a fondo en las operaciones y obviamente es lo que más nos interesa hacer, cambiar sistemas de productos y de operaciones. Pero es difícil ese paso y ahí está el desafío. Y yo creo que en nuestro caso también pasa por un tema que las empresas descansan en lo que es el reciclado. Por ahí con esto de que todo se recicla, dicen, bueno, por ahí no reemplazo estos materiales por otros, bueno, siempre hablando de plásticos de un solo uso porque pueden ser reciclados. Y la realidad es que los plásticos de un solo uso, las vajillas descartables, todo lo que sean vasos de plástico descartable, vajilla de telgopor, no se recicla, o sea, no se recicla en Argentina. Entonces, cuando llegamos a empresas y nos piden, y nosotros limitamos solamente desde GEA, recolectamos los residuos que realmente se pueden reciclar. Los que no se reciclan, no los recolectamos. ¿Y qué pasa con eso que no se recicla? Lo que no se recicla, lamentablemente, termina en un relleno sanitario o en un basural. Entonces, ahí es donde desde GEA nuestro rol es justamente decir, tenés que empezar a reemplazar este plástico por otro tipo de material. Ya sea incluso, es mejor incluso el reemplazo por plástico que también se pueda reciclar, a que sigan utilizando plástico que no es reciclable. Lamentablemente el plástico, no todo el plástico en Argentina es reciclable y en el mundo tampoco. Perfecto. Voy a ir un poco más en profundidad a casos concretos y al impacto de sus respectivas organizaciones. Voy a arrancar con vos, Flor, preguntándote cómo aseguran la trazabilidad del plástico para que efectivamente vuelva al sistema productivo. Si tienes algún caso que nos quieras contar, buenísimo. Bueno, puntualmente y siguiendo del punto anterior, como nosotros recuperamos materiales que son destinados a industrias recicladoras, porque el plástico, como todos los materiales reciclables, tienen un valor en el mercado, por suerte. Entonces, de esa forma, nosotros al reintroducir los plásticos nuevamente en las industrias recicladoras, de esa manera garantizamos esa trazabilidad porque ese plástico tiene un valor. De eso, perdón, ¿y la otra pregunta qué era? Sí, que te dé algún ejemplo. Claro. Bueno, todos los grandes generadores de GEA, todos los residuos que recuperamos vuelven de nuevo a la economía circular y como ejemplo te puedo dar, nosotros tenemos un programa que le llamamos Programa de Circularidad, donde recibimos de diferentes empresas plásticos, esos plásticos los volvemos a destinar como materia prima para la producción de madera plástica y entregamos en canje distintos tipos de productos fabricados con madera plástica. Entonces tenemos empresas que nos entregan tapitas plásticas y nosotros a cambio entregamos cestos fabricados con madera plástica, mobiliario con madera plástica o el producto que la empresa requiera. Perfecto. Caso Ro con Emplastify, ¿cómo miden el éxito de una intervención que le hacen Plastify a una empresa? Y si tenés casos puntuales, lo mismo. Sí, a ver, por ejemplo, para nosotros medimos en el lado de personas como activadas, a quienes les cambiamos el mindset en la parte cultural. El ejemplo es el de Julio Sin Plástico, que es una campaña que venimos llevando. Este año ya hay más de 1000 personas que se anotaron en Julio Sin Plástico y están como desplastificando sus rutinas. Y de los últimos años y las ediciones anteriores venimos acumulando más de 4000 que ya vienen como cambiando sus hábitos. Eso nos parece como más como
a nivel como personal que lo vienen haciendo, pero lo que más nos importa, nuestro bottom line, por qué hacemos lo que hacemos y para qué lo hacemos, es plástico evitado. Y eso es lo que medimos en todos nuestros proyectos de la mejor manera posible. A veces es mapear porque no es tan fácil medirlo, pero siempre tratamos de llegar a ese impacto, tanto en los programas educativos que hacemos como en los programas con empresas. Y uno que nos encanta es el trabajo que venimos haciendo con los aeropuertos de Argentina. Hace 3 años que venimos acompañando ese cambio de reducción de plástico en todos los aeropuertos. El año pasado llegamos a una reducción, o sea, mapeamos 90 toneladas de plástico, de las cuales ya evitamos sistémicamente con todos estos cambios el 28%, que son 25 orcas. Pero nos encanta poder como tener algo bien tangible, y lo interesante de esto es que no es que se evitaron en el año, sino que se evitaron en el año, pero que se siguen evitando. O sea, son cambios que ya quedan en el sistema. Perfecto. Y ya hay lugares donde en los concesionarios, no sé, en McDonald's, en Starbucks, cuando no entregan la tapita en Starbucks es porque están haciendo ese cambio. Cuando cambian la vajilla o cambian otras cosas en McDonald's, tiene que ver con eso. En cualquier café o en cualquier, no sé, el duty free tiene un caso espectacular de reemplazo de bolsas. Todas esas cosas son cosas que ya quedan y nos encanta cuando con tantas marcas abajo, como lo que hablábamos antes de la cadena y los proveedores, no solamente la empresa con quien trabajamos, sino también todas las marcas que están debajo que empiezan a adoptar estas prácticas y las llevan fuera del alcance que estamos trabajando. Entonces ahí ese impacto sí todavía no lo podemos medir. Hay algo ahí muy fuerte, ¿no? Del liderar con el ejemplo. Ser la empresa que por ahí hace un cambio grande que para sus competidores se transforme en que los competidores también digan, yo me tengo que poner a la altura de esto. Un poco por eso viene mi última pregunta y con esto podemos ir cerrando. ¿Queda tiempo para algunas preguntas? Perfecto. Entonces voy a ir cerrando con la última pregunta para ustedes dos. Las invito a ser breves, así podemos llegar a algún par de preguntas más. Ay, ponen incómodas las cámaras. Si pudieran dejarle un mensaje a quienes acá trabajan justo para empresas grandes, ¿cuál sería el primer paso para repensar su relación con el plástico? ¿Qué es lo primero que alguien que trabaja en el área de sostenibilidad de la Anónima, o digo la Anónima porque sé que están acá, pero puede ser de cualquier otra empresa, pero voy a decir a alguien que quizás no, que probablemente no esté, de McDonald's, tendría que estar pensando? Para nosotros siempre es medir, siempre trabajamos a partir de los datos, entonces hacer como un mapeo de los plásticos, primero a grosso modo, no una huella específica, pero entender a dónde, porque de esos análisis siempre surgen como algunos puntos que quizás no nos imaginábamos que cambiándolos reducen plástico. Entonces siempre todos nuestros programas arrancan por hacer una medición, una línea de base. Entonces la línea de base y luego de esas cosas, ¿qué se puede cambiar? Como una primera iniciativa. Pero siempre para nosotros hay que comenzar midiendo, porque a veces vienen con problemas que piensan el problema es la ensaladera y no, el problema estaba en los cubiertos. Entonces está bueno entender esas cosas porque tal vez hay como cosas más fáciles para empezar e iniciar ese camino. Y la segunda cosa sería, es un camino largo, tiene vueltas, no es tan fácil a veces, pero las soluciones existen, ya cada vez hay más y está bueno ir empezando con esos pequeños pasos que siempre los pensemos de manera sistémica y que se puedan sostener en el tiempo. Perfecto. ¿Tu caso? Y bueno, en nuestro caso también creo que también es el repensar y preguntarnos, ¿es necesario? ¿No es necesario? ¿Es necesario realmente proveerme este producto para la empresa? Primero, ¿lo necesito o no lo necesito? Y de necesitarlo, también asegurarnos que pueda realmente ser reciclado y volver nuevamente a la economía circular. Eso me parece que es clave. Clarísimas. ¿Alguien acá tiene preguntas? Los invitamos a levantar la mano. Hay regalito. Hay por allá. Perdón, bueno, Gaby Ensing, periodista. Si se recicla solo el 9%, y entiendo que es global y en Argentina debe ser más o menos esa cifra, ¿por qué? ¿Qué pasa con el 91% restante? ¿Es que no separamos lo suficiente o por cuestiones tecnológicas o de costos? Hay plásticos que son reciclables y terminan no siendo reciclados porque al recuperador urbano o a la empresa no le pagan lo suficiente por esa materia prima o sale muy cara la energía para hacerlo. Hay varios motivos. De esos 45 kilos que usamos a nivel global, casi la mitad, o sea, el 42% está diseñado para hacer packaging. O sea, de los 45 kilos que usamos por año, 42% están diseñados para tener una vida útil muy corta. Somos muchos y creo que los sistemas de gestión no dan abasto. Ese es el tema. Entonces, depender únicamente del reciclaje como solución es difícil por eso.
porque no terminamos, o sea, seguimos creciendo, se sigue consumiendo cada vez más plástico, hay una relación entre los países desarrollados y el uso de plástico, o sea, a medida que vamos creciendo, yo cuando digo esto siempre me acuerdo de un profesor hindú que teníamos, Tat y Loren, de Medini, siempre. Y Medini, cuando empezamos con esto, nos decía, nosotros recién estamos entrando en el desarrollo, yo quiero usar plástico. Como que en India era como, es lo nuevo, es lo que viene, ¿por qué lo tengo que dejar de usar? Ustedes lo vienen usando hace mucho tiempo. No sé si tanto en Argentina, pero es así, hay una visión de desarrollo asociada al descartable, de conveniencia. Entonces, si seguimos con esa visión de conveniencia y de pensar que se recicla después, es muy difícil, porque es demasiado lo que estamos usando. Y también, Rod, te sumo otro dato, que estamos viviendo una gran crisis, todas las industrias recicladoras están viviendo una gran crisis. Está bajando considerablemente el precio de los materiales reciclables, entre ellos el del plástico. Entonces, al no tener un buen valor de mercado, eso desincentiva muchísimo a reciclar, sumado también a que bueno, voy a hablar por ahí en lo que es Argentina y toda Latinoamérica, que tampoco contamos con tecnología suficiente para reciclar todos los tipos de plástico que se generan. Sumado también a que la gestión de residuos de reciclaje es una gestión costosa. Gestionar los residuos y reciclar es costoso. O sea, acá están todas las empresas y realmente saben presupuesto que le destinan a la recuperación de residuos, y ni hablar también para municipios. En Ciudad de Buenos Aires somos bendecidos en el sistema de recolección y de recuperación de materiales reciclables, pero en el interior del país la realidad es que los municipios no tienen hoy presupuesto para reciclar porque tienen otras prioridades. Y bueno, puedo seguir sumando un montón de Exacto, eso es lo que pasa. Hay mucha crisis, no solo porque se abrieron las importaciones, sino porque en el mundo bajó el petróleo, entonces hoy es mucho más barato producir a partir de material virgen que de plástico recuperado, y tampoco hay incentivos a las industrias que fabrican a partir de recupero de plásticos. Última pregunta, si vamos se nos siguen sumando las preguntas. Bueno, encima que soy baja. Bueno, mi nombre es Nadia Maceo, estoy representando a una nueva empresa B, Prosustentia, pero voy a hacer una pregunta por mi otro, tengo muchos sombreros, entonces, mi otro sombrero es que soy docente de la Facultad de Agronomía de la UBA, donde se estudia la licenciatura en Ciencias Ambientales, y ahí, como bien decía Flor, detectamos que en muchos municipios donde los chicos hacen tesis, el polipropileno y el poliestireno expandido y el poliestireno son un problema. Y ahora estamos trabajando con un tesista en tratando de entender cómo podemos hacer, o sea, qué se está haciendo en otros lugares para resolver esto. No sé si en otros lugares del mundo se hace algo para resolver esto, esa es la primera pregunta. Y es una cosa que tiene que responder Cris con su tesis. Y la otra es, desde el diseño, ¿por qué seguimos eligiendo ese tipo de plástico para envasar? Y sobre todo porque cuando vamos a las cooperativas, lo que más hay no es el telgopor, que es lo que uno cuando más se le viene a la cabeza, sino que es el frasquito de queso untable o el frasquito de yogur blanco. Entonces, bueno, si bien hay empresas, hablamos con la Cámara, nos dijeron, no, el problema es el lavado, porque los lácteos es un lío lavarlos. Bueno, las cooperativas se tendrían que poner una lavadora. Bueno, nada, cosas así insólitas. Entonces, bueno, nada, si se toparon, sobre todo, porque me imagino desde la plástica, porque ya sé que en GEA dijeron que no lo reciclan, con alguna solución, y capaz, bueno, si le puedo pasar a Cris sus contactos para que con las entrevistas que va a hacer en su tesis, las pueda contactar. Hay alternativas de diseño para lo que es telgopor, digamos. Hay alternativas, pero todavía no son tan escalables y viables. Hay materiales hechos con hongos, por ejemplo, pero no sé si pueden estar en contacto ya con alimentos. O sea, las que conocemos nosotros y tenemos mapeadas son esas. Después hay alternativas diferentes, como por ejemplo ahora conozco una empresa B que desarrolló como unas cajas y cambiaron la entrega de Grido, que es una heladería que tenía productos en caja, les hicieron todo el análisis de cómo podían entregar en caja en vez de telgopor.
y lograron hacerlo. Como que a veces hay algunas soluciones que la empresa en sí no se imagina, pero después, entendiendo bien cómo es la operación, se pueden hacer esas mejoras y cambiar el material por un material reciclable de otra fuente. El tergopor se usa porque es liviano y baratísimo. Punto. Y lo mismo pasa con el resto de los plásticos. Ahora, en cuanto a los envases que decías vos, más de como lácteos o demás, es un desafío ahí. No hay algo tan fácil, no es cambiar un material por otro. Sí, las cosas que hemos visto nosotros a nivel más global quizás y nacional son cambios en el diseño del envase para que utilice menos plástico. Eso es hoy a lo que hemos llegado a ver, porque las alternativas son muy caras. Usar vidrio u otros materiales es difícil, y más cuando no hay una ley que te pida que dejes de usar plástico. En Europa ya hay una ley de envases en la que se pide, por ejemplo, en Francia es muy fuerte la presión de no usar plástico y tienen que ofrecer alternativas sin plástico, y se ve en góndola otro tipo de materiales que acá no vemos, por ejemplo. Pero es muy caro. Entonces, por ahora es más como el rediseño del producto para reducir el plástico, lo que hemos visto. Pero esto que decías de que las cooperativas laven, ya me parece que también es seguir agregándole costos a un servicio y a un tema que ya es costoso en sí. Tengo una pequeña respuesta a eso, si se me permite. Voy a hacer un 2 por 1. También hay otro factor que, por lo menos a mí me resultó interesante una vez que tuve que ir a hacer un contenido de una mini investigación sobre el mundo del reciclaje, y es que hay muchos plásticos que por ahí sí son reciclables, pero que se consumen junto con otros materiales. Un caso, por ejemplo, es el Tetra Pak, ¿viste? Que es un material que tenés que separarlo a la hora de reciclarlo, y hay cosas que se utilizan en la Argentina y en otras partes, pero justo acá, que por ahí sí son reciclables, pero esto, como decía hoy Flor, no hay herramientas para, por ejemplo, separar esos materiales. Pero respondiendo a la pregunta del reemplazo al tergopor, conozco un caso en Mendoza, estoy casi segura de que lo acaba de patentar, pero por las dudas no voy a contar con lujo de detalles. Pero hay un conocido mío en Mendoza que tiene viñedos, y él estaba cansado de que cuando le pedían vinos tenía que mandarlo en envase en algo de tergopor, básicamente porque que no se te rompa la botella. Y se dio cuenta de que cierto hongo que crece en la vid, cuando la cortan, el momento de cortar la planta de la uva, el hongo que crecía en esas plantas que quedaban tiradas en el suelo esperando a que se desintegren, ese hongo era muy parecido en términos de material al tergopor. Y empezó a hacer algunas pruebas de packaging, y ahora creo que está esperando que se lo aprueben, porque como técnicamente en ningún momento hace contacto con el líquido, estaría todo bien. Digo, finalmente está sobre... Y es algo muy hermoso porque es un caso muy puntual de una solución adentro de la propia industria. Es ese hongo que usualmente queda directo en la basura, de repente si lo podés hacer crecer en un molde que tenga forma de que va a sostener a una botella de vidrio, te funciona. Entonces, alternativas así hay, y otra que existe, acá agarrame con 2 pinzas, porque esto de acá no lo tengo investigado, pero es un contenido que me ha aparecido muchas veces en redes sociales y que sé que existe. Creo que una vez lo hablé en un streaming, pero hace mucho tiempo. Pero sé que hace un tiempo unos científicos, si no me equivoco, chinos, encontraron una especie de gusano que es capaz de masticar tergopor, procesarlo. A chequear, pero por 50.000. Pero sé que el tema fue justo que es una cosa rarísima, pero que podía proporciones muy chiquitas, que no era nada de escala, pero digo, si estás haciendo una tesis me parece que es algo a investigar. Sí, no, y también está Pulpac, me acordé mientras hablabas, que es una empresa que hace todo lo que reemplaza telgopores para los contenedores como electrodomésticos. Entonces tienen como las formas hechas con una pulpa de papel resistente, y con eso reemplazan todo el telgopor, y es completamente reciclable y hasta biodegradable. Che, está re bueno hacer una tesis con este grupo de gente, ¿eh? ¿Alguien más está haciendo la tesis? Lo resolvemos. Bueno, ¿y con eso cerramos? Muchas gracias. 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 ¿Una más? Dale. A ver, muy cortita para respetarlo. Es una pregunta muy puntual. Yo soy Liz y vengo de Queroco Vasos. Es para una info que dijo Flor, que dijiste que en Argentina ningún vaso descartable se recicla. Y quiero confirmar que sea así. No, bueno. Lo dije así para porque me tocó. Entonces quería saber, porque entiendo que el polipapel no. Pero lo dije los demás... para motivarlos para que puedan reducir los plásticos a un solo uso. No es que no se recicle, es muy difícil. También es por momentos las industrias recicladoras los reciben como materia prima, por momentos no, pero es un material muy difícil
realmente volver a reintroducir. Y también porque viene muy contaminado, muy sucio, entonces las industrias directamente, por un tema que también dañan las máquinas, prefieren directamente no tomarlos. Ok, listo, gracias. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Les aplaudimos este panel divino.